unieron más de 1.500 organizaciones en todo el país de diferentes aportaciones sociales, no solamente la Iglesia Católica, sino también las iglesias evangélicas, grupos que no tienen un pronunciamiento religioso, padres de familia. En realidad fue una marcha y una fiesta de la sociedad. ¿Por qué? Porque ahí entre cerca de 80,000 personas vimos marchar personas de la tercera edad, jóvenes, niños, muchos papás, muchas mamás con sus hijos en carriolas, y fue verdaderamente una expresión de la soberanía de este pueblo. Yo quisiera, como abogado, tratar de transmitirles a ustedes una breve semblanza de lo que sucedió ayer, por qué sucedió y en propósito de qué. En el pasado mes de mayo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha pronunció una iniciativa de ley para reformar el artículo 4 constitucional. El artículo 4 constitucional prevé la protección de 3 derechos fundamentales: la igualdad entre el hombre y la mujer, la protección del matrimonio y la protección de los niños en cuanto a su custodia y en cuanto a su educación. Eso con respecto a la familia. Este artículo 4 constitucional está implícito en la Constitución con la finalidad de prever que la sociedad pueda desarrollarse correctamente, que la sociedad pueda alcanzar los fines del bienestar común y por supuesto que puedan encontrar la felicidad. El artículo 29 constitucional nos habla de un término muy importante, que es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Y esto me gustaría que lo escucháramos por algo que un poquito más adelante voy a decir. La soberanía es el poder más amplio, es el poder inalienable que tiene el pueblo para decidir su forma de gobierno, es decir, la forma como nos vamos a gobernar, la forma como nos vamos a conducir y la forma como nos vamos a manifestar y cómo van a ser nuestras leyes. No reside en ciertos grupos, no reside en ciertas aspiraciones políticas, reside en la voluntad del pueblo. Y entonces el pueblo elige a sus representantes con la finalidad de que ellos hagan valer la voz del pueblo. Esto es la soberanía. Luego entonces el presidente de la República, en esta facultad de representación, con una facultad también que le otorga la Constitución para iniciar leyes, en el mes de mayo inició o propuso una iniciativa de ley para reformar el artículo 4 constitucional para introducir un concepto que se llama el matrimonio igualitario. Y este matrimonio igualitario prevé en la reforma lograr que las personas que tienen preferencias sexuales por el mismo sexo se puedan casar, lo cual de entrada ya es un error de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque al introducir ese concepto a la Constitución se está negando el propósito propio de la preservación de la sociedad. Y preservar la sociedad implica en respetar aquello que todos nosotros sabemos. La célula básica de la sociedad es la familia. Y la familia, desde el punto de vista del derecho natural y de la genética, no estoy diciendo aquí otro concepto ni ético, ni religioso, ni moralista. Es propiamente de la sociedad. Es propiamente una realidad genética, una realidad antropológica, una realidad natural. Quienes pueden procrear únicamente hijos son varón y mujer. Y varón y mujer se unen con un propósito natural, y ese propósito natural por el cual estamos puestos en la tierra es fundar la tierra, ser fecundos para que la tierra se pueble, para que la tierra sea llena de personas, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este propósito solamente hombre y mujer se pueden unir. Ya la institución del matrimonio surge a lo largo de la historia como una institución social, como una institución antropológica que le da orden y que le da protección, en primer lugar, a la mujer. Y le da protección a la mujer porque la mujer, si recordamos más allá de 5,000 años, la mujer era solamente un objeto y era solamente un propósito de uso del hombre. Se crea esta institución social que no la creó ninguna iglesia,
se crea humanamente, antropológicamente, para proteger a la sociedad. Ya después, en las Sagradas Escrituras, nosotros vemos cómo se instituye como un sacramento para darle a esto un valor santo, porque en realidad la familia es una institución santa, es una institución donde se puede ser verdadero hombre, verdadera mujer, y es la familia el núcleo donde se procrea hijos, pero no solamente tener hijos como un derecho. Se tiene hijos como un propósito de trascendencia, se tiene hijos como un propósito de desarrollar nuestra capacidad y la razón por la cual somos hombres y mujeres. No es un derecho, tener hijos no es un derecho, es un don, es una gracia, pero sobre todo es un deber que tenemos como ciudadanos. ¿Para qué? Para que ahí en la familia se eduquen a los hijos, se formen nuevos ciudadanos, se formen nuevas personas, se formen mejores profesionales, se formen mejores obreros, se formen mejores deportistas, es decir, se forme un mejor ciudadano. Y para ello es muy importante también que las familias tengan en sí un propósito de educación adecuado. ¿Por qué decimos que fue un error? Es un error porque simple y sencillamente se aniquila y se destruye todo lo que yo he dicho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las personas que tienen inclinación al mismo sexo, podrán ellos tener una afiliación y un encuentro entre ellos, pero no se puede deformar el concepto del matrimonio. Lo voy a decir con una pequeña analogía. Yo no puedo darle a la podadora el nombre de licuadora, porque la podadora fue creada para podar pasto y la licuadora para licuar alimentos. Entonces, el matrimonio fue creado con la finalidad de procrear hijos y ponerlos en la sociedad para que la sociedad evolucione. Y nosotros no podemos reducir ese propósito social antropológico al solo hecho de una unión afectiva, que la queremos llevar o que una minoría la quiere llevar a un propósito que no es natural. ¿Y esto dónde nace? Nace en una presión que han tenido muchos países ya han incluido un concepto que se llama la ideología del género. Y la ideología, subrayo, ideología, ¿qué significa? Ideología es un concepto, un propósito que surge en nuestra mente, en nuestra razón, para hacernos de nuestros derechos. Y en el derecho positivo, espero yo sea muy claro, en el derecho positivo el hombre piensa, razona lo que él cree que es bueno para otros y lo convierte en una ley, aunque esto no sea un propósito que aliente y que proteja la dignidad humana. Ese es el grave problema. El grave problema es que si esta reforma se hace, vamos a ir nosotros dando escalada a un concepto muy grave, que es la destrucción de la humanidad. ¿Por qué? Porque este concepto de ideología de género comenzó en nuestra Constitución política cuando se reformó el artículo 1 constitucional, cuando se definió el concepto de la no discriminación. Ahí se sacaron dos conceptos muy importantes. Se dice el artículo, en México no serán causa de discriminación los motivos de raza, credo, origen étnico, pero se sacó el concepto, fíjense muy bien, se sacó el concepto de no discriminación a la mujer embarazada. No aparece en ese artículo el concepto de la mujer embarazada y por eso se pudo legislar el aborto. Posteriormente apareció también ahí el concepto de la preferencia sexual. Esto es gravísimo porque una preferencia no es una condición genética, no es una condición biológica, sino más bien es un pronunciamiento de definición, de deseo, de ganas de, yo puedo preferir hoy desayunar menudo o desayunar fruta, pero no es una cuestión natural, que ese es algo muy grave. Y ahora en el artículo 4 se pretende introducir este concepto de matrimonio igualitario, y el concepto de matrimonio igualitario llevará a otra situación que es una escalada. Si sucede esto, se va a quitar del artículo 4 constitucional el concepto de persona y se va a introducir solamente el concepto de individuo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros quitamos el concepto de persona, estamos matando el derecho.
¿Por qué? Porque entonces el derecho solamente está creado para dignificar al ser humano. Y si nosotros quitamos ese concepto de dignidad, es un individuo que tiene que obedecer aquello que dice la ley. Perdón, y es algo muy importante que tenemos todos que entender. Si nosotros quitamos el concepto de persona a la persona, estamos siendo causa de ser solamente seres humanos que respeten la legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo respeto lo que el más poderoso me dice, aún a reserva de que se me pueda humillar en cuanto a mi dignidad. Eso es algo de lo que está sucediendo hoy. El tercer punto, y quizás para ir cerrando esta explicación para que al público le quede muy en claro, es el derecho a la educación a los hijos. Nadie, absolutamente nadie más que los padres tienen la prerrogativa, y entiendo como una prerrogativa algo que es inherente a esta voluntad, a este derecho y a este don de ser padres. Nadie puede educar más a sus hijos que no es sino sus propios padres. Y no es el Estado, sin la voluntad del pueblo, quien pueda crear leyes para introducir una ideología que va a asesinar el desarrollo integral y sano de los menores. ¿Por qué digo asesinar? Porque se les está y se les pretenderá, como ya existe en otros países, la posibilidad de que esos niños tengan un sentimiento y una reflexión de su ser como un espíritu neutro. ¿Qué quiere decir esto? La sexualidad neutra. Nosotros ya no vamos a poder, si existiese esta reforma, con otras reformas que se van a dar a la ley, pensar que una persona es hombre o es mujer, sino simple y sencillamente lo que mi razón diga. Si yo siento la preferencia de ser hombre hoy, en este momento, y más tarde ser mujer, lo voy a hacer así. Y eso es aberrante a la genética. Lo digo de una manera muy sencilla. ¿Por qué es aberrante? Porque si nosotros en un lugar se incendia un lugar donde está congregada gente, y en ese lugar hay personas con preferencias sexuales hacia el mismo sexo, con la definición que ellos quieran tener, hay un incendio y todos morimos incinerados. Cuando vengan los criminalistas, no van a levantar información genética de preferencia sexual, van a levantar información genética de varón o de mujer. Claro. En esto nos estamos sustentando. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el pueblo, en esta facultad soberana, podemos y debemos de manifestar cuál es el propósito que queremos para nuestra familia. Este país, sobre todo, es un país con un arraigo muy fuerte hacia la institución de la familia. En México cuenta mucho la mamá, cuenta mucho el papá, cuenta mucho la abuela, cuenta mucho el abuelo. La mejor reflexión que tenemos de nuestra vida, los varones, es que porque nuestro padre varón nos enseñó a trabajar, nos enseñó a ser fieles, nos enseñó a ser responsables, nos dio la vocación de profesión que queremos o de oficio que tenemos en nuestra vida. ¿Y quién no puede encontrar? Yo quisiera preguntarle a quién puede pronunciarse que no encontró en su mamá el consuelo de una dama, de una mujer. Y eso no se puede encontrar, con esto termino, eso no se puede encontrar en una relación donde no hay complementariedad. Hoy en día, radioescuchas, tenemos que entender que hay un derecho más importante que la tolerancia, que se llama la complementariedad. El derecho complementariedad, ¿qué es? Es el derecho donde el hombre y la mujer, cada quien en su definición genética, aportamos algo sustantivo a la sociedad, sustantivo, y yo no puedo robarme esos atributos que le corresponden a la mujer para simular que, siendo mujer, voy a educar a mi hijo creyendo que yo voy a ser mujer, cuando los rasgos genéticos de la mujer solamente los tiene la mujer, y cuando los rasgos genéticos de ser varón solamente los tiene varón, y yo no puedo simular ser varón cuando no lo soy. Entonces eso es una aversión desde el punto de vista sociológico y antropológico. Y en una imagen muy representativa, Héctor, tú ayer me comentabas, me hacías una imagen, ¿no? Si hoy estuviéramos aquí en este edificio y se incendiara, estuviéramos en un incendio, y aquel que se siente que es mujer pero es varón se quemara igual que tú, que eres varón,
que te sientes, que te sabes varón, cuando encuentres esos dos cuerpos ahí incinerados, ¿qué van a decir los médicos forenses? Encontramos el cuerpo de un varón y uno que no se sabe. No, para decir, encontramos el cuerpo de dos, si no identificado, no, dos varones. Aunque a él se sintiera mujer y muy mujer, o hubiera cambiado físicamente por alguna mutilación, por alguna operación su cuerpo, dirán, este era varón, genéticamente hablando no se le pudo quitar nada. Sí, y eso es exactamente correcto. Y hay algo dentro de esta ideología de género, con esto que acaba de comentar, padre, que hemos platicado también, esto es algo muy peligroso y muy riesgoso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hoy también se ha tratado de juzgar y de buscar culpables de este derecho ciudadano. Se ha buscado culpables y se ha buscado que ciertas organizaciones sociales, entre ellas la Iglesia, es quien está promoviendo esto y quien es culpable de esto. O que promueve homofobia. O que promueve homofobia. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque también el artículo 24 constitucional dice que tenemos derecho a tener la educación, tenemos derecho a profesar la religión que mejor nos acomode. Y ayer la sociedad salió a proclamar su fe. Ayer la gente salió a ejercer un derecho cívico. Ayer la sociedad salió a defender lo que es el único patrimonio real que tenemos. Y el único patrimonio real que tenemos es la familia. Claro. Y es en la familia donde podemos construir sociedades triunfadoras. No podemos creer y no podemos pensar que a partir de la degradación de la mente y de la razón humana, las sociedades puedan crecer. Solamente crecen cuando nosotros respetamos y promovemos el único patrimonio que tenemos: ser padre, ser hombre, ser mujer, ser madre, ser hijos, ser ciudadanos valientes para fundar sociedades en el futuro más valiosas. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y a todos aquellos que están en contra, les quiero decir como abogado: no nos quieran imponer un concepto de homofóbicos y de violentos, porque no lo somos, porque somos ciudadanos que hemos salido a dar la cara pacíficamente. Y yo ayer estuve durante toda la marcha y hasta el final de la marcha, y entre toda la gente que caminó en ese lugar, no escuché una sola proclama en contra de personas con preferencias sexuales del mismo sexo. Ninguna la escuché. Ninguna, yo tampoco. Fueron puros gritos a favor de la familia, a favor de la educación de los hijos. Y no somos violentos, y no somos homofóbicos. Somos hombres y mujeres que queremos una sociedad mejor, que estamos hastiados de ver el retroceso y la corrupción de nuestra sociedad. Eso es algo muy importante. Entonces, decir que la Iglesia Católica es quien persigue, no es cierto. Decir que el Yunque, decir que el Pato Donald, decir que todos son los culpables y responsables de esto, no. Hermanos de la comunidad gay, la sociedad los ama, ustedes son parte de la sociedad, pero no quieran imponer a la sociedad algo que simple y sencillamente la sociedad de natural acepta como natural. Punto.